Buenos días, fanáticos de las historias. ¿Cómo explicar que el nombre de Mahoma esté citado 4 veces en el Corán y el de Jesucristo 10 veces más? ¿Cómo es posible que Cristo tenga títulos más altos que los del profeta del Islam? ¿Será posible que el Islam sea en realidad una versión del cristianismo? Si quieren saberlo, quédense hasta el final del video. Ya nos vemos. No vamos a mentirnos. Por lo general, en estos tiempos, cuando pensamos en el Islam, en los musulmanes, si tenemos suerte pensamos en este tipo de cosas, y si no, más bien pensamos en ellos. Y aunque no fuera así, estoy seguro no van a pensar en Cristo de inmediato. Hay que reconocer que los medios, en su afán de informarnos de manera absolutamente objetiva, no hablan mucho de él cuando hablan de los musulmanes. Porque claro, todos sabemos que el personaje central de esta religión es Mahoma, ¿cierto? Pero, ¿y si estuviéramos equivocados? Para dar respuesta a esta pregunta, los historiadores no tienen 36 soluciones, solo una: el análisis textual del Corán y de las hadices. Son los dos textos fundamentales del Islam. Por un lado, el Corán, organizado en capítulos o suras, es la palabra de Dios pura. Y por otro lado, los hadices relatan las palabras y las acciones del profeta. Ambos textos presentan a Jesús como un ser único. Es el único cuya vida es contada de principio a fin en el libro sagrado, desde su concepción hasta su muerte. Jesús y María, llamados por el Islam Isa y Mariam, tienen un lugar particular, debido a dos factores. Primero, porque Jesús nació, igual que en el cristianismo, de manera virginal, sin padre, lo que lo convierte en una suerte de nuevo Adán. Y segundo, porque la Virgen María fue elegida por Dios y es bendita entre todas las mujeres. ¿No les suena familiar? Y Jesús no es un simple profeta ni un simple ser humano. Jesús es el Espíritu de Dios, enviado por Allah a Mariam, y es el único profeta del Islam que tiene este calificativo. Fue anunciado, al igual que en el cristianismo, por el arcángel Gabriel, el Mesías. Y cuando dicen Mesías, no lo dicen en el sentido del Antiguo Testamento, en el sentido judío, sino en el sentido cristiano, es decir, de un ser casi supernatural, que hace milagros, cosas que el profeta Mahoma nunca ha podido hacer. Por ejemplo, Jesús es capaz de dar vida a objetos inanimados, de sanar las enfermedades, de devolver la vista a los ciegos y hasta de resucitar a los muertos. Eso sí, siempre con el permiso de Allah. En lo que todos están de acuerdo al menos es que Jesús es una persona excepcional. Jesus rules, man. Jesus rules. Al igual que en el Evangelio, Jesús aporta una nueva ley, una nueva tradición, una nueva alianza, en oposición al Antiguo Testamento. Pero el Corán es enfático en repetir que Jesús no es el Hijo de Dios, sino es su soplo, su verbo. Lo que estas citas muestran es que el Islam se percibe como la continuación del cristianismo, al igual que el cristianismo se concibe como la continuación del judaísmo, como un otro sí al contrato que los creyentes pasaron con Dios. Es decir, que Cristo está al mismo nivel que el Corán. Ambos son literalmente la palabra de Dios. Mahoma, según numerosos investigadores, transmite en realidad la revelación de Jesús. Entonces, según algunos de ellos, aunque no sé si sea políticamente correcto decirlo, si Mahoma transmite la verdad de Dios y Jesús es la verdad de Dios, entonces Mahoma es una suerte de Virgen María. Y según la interpretación de muchos investigadores, Mahoma es en realidad el que transmite el último mensaje de Allah, porque los seres humanos salieron del camino marcado por Cristo. De hecho, aprovechando el momento y la tecnología, si de repente pudiera venir de nuevo a contarnos el cuento, sería chévere. También es interesante notar que en las inscripciones, en la primera obra arquitectónica del Islam, en Jerusalén, construida en el año 72 después de la Hijra, en el 694 después de Cristo, el Domo de la Roca confirma que Mahoma es el profeta, pero también reafirma el rol de Cristo como mensaje original de Allah. Cristo es entonces el Mesías que debe regresar al final de los tiempos para el juicio final. Igual que en el cristianismo, volverá para matar al anticristo, según la literatura musulmana de los inicios del Islam. Cristo es el juez del fin de los tiempos, es el testigo de la hora, es el que hace triunfar al Islam. Es curioso porque cada vez que pienso en esta escena, tengo una imagen en la cabeza del maestro Yoda peleando con su sable láser contra los señores Sith. No sé por qué. Por eso, ciertos investigadores y eruditos, tanto modernos como antiguos, piensan que el Islam empezó como una versión del cristianismo, que se llama el docetismo. De hecho, es curioso porque el Corán nunca habla de cristianos.
Y eso que llevamos 6 siglos después de Cristo. No, habla de nazarenos, que es el nombre que se les daba a los judeocristianos, es decir, a esos judíos que creían en Jesús como el Mesías, pero seguían practicando los ritos del judaísmo. Y casualmente, esos vivían en Siria, en Palestina y en el norte de Arabia. ¿Coincidencia? Nah, no lo creo. San Juan Damasceno, también conocido como Mansur ibn Sariyun, en el siglo VIII es el primero en someter la idea de que el Islam es una herejía del cristianismo. Y nos dice lo siguiente: hay entre los ismaelitas una superstición engañosa siempre activa. Un falso profeta surgió en medio de ellos, se llamaba Mahoma. Él mismo creó su propia herejía. Afirma que los judíos querían crucificar a Jesús, y después de haberlo arrestado, crucificaron a su figura, pero Cristo mismo no fue crucificado, y no murió. Al igual que en la cultura doceta, según el Corán, Jesús no murió en la cruz, sino que fue un engaño de Dios, y Allah lo elevó hasta él, en un evento parecido al que nosotros conocemos como el ascenso. Del episodio de la crucifixión, el Corán dice lo siguiente: los judíos no lo mataron ni lo crucificaron, pero así les pareció. Y maquinaron, pero Allah también maquinó, y Allah es el que mejor maquina. Cuando dijo Allah: Isa, voy a llevarte y elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Obvio que complotar contra alguien que lo ve todo y lo sabe todo, así dicho, no parece algo muy inteligente. Aunque también podría ser una versión completamente mahometana e islámica de Jesús, en el sentido en que para el Islam, Allah ayuda a sus amigos. Como el Corán no es específico en decir qué pasó, existen muchas interpretaciones y explicaciones en la literatura coránica de cómo puede haber ocurrido. Los exegetas no se ponen de acuerdo. Algunos creen que hubo un apóstol número 13, otros que Dios castigó a Judas, otros que Simón de Sirene reemplazó al Mesías o que fue simplemente una ilusión de Dios. ¿Sería entonces el docetismo la inspiración del Corán? Es posible, pero no es seguro, porque no hay pruebas de filiación directa entre lo uno y lo otro. Solo hay cosas en común, como por ejemplo el debate teológico sobre la divinidad de Jesús. De hecho, uno de los parientes de su esposa Khadija, de nombre Waraka, era cristiano antes de reconocer a Mahoma como profeta, y Mahoma también conoció a Bahira, un monje doceta. Por otro lado, hay algo curioso, y es que en el Corán existen palabras que no son de origen árabe, sino siriacas, una vertiente de arameo que hablaban los judeocristianos, es decir, los que creían en Jesús, pero seguían practicando los ritos judíos. Como lo pueden ver aquí, no son palabras cualquiera. A pesar de que lo niegue el Corán en algunas suras y algunos versículos, es posible que Mahoma hubiera tenido contacto con personas que le hubieran enseñado los textos bíblicos. Ojo, esto no significa, al igual que todo lo que dije antes, que sea cierto. Indicios no son prueba. Y Juan Damasceno, de nuevo, expone de manera perfecta la diferencia entre ambas religiones. Para el Islam, los cristianos son asociadores, porque plantean que Dios tenía un socio en Jesús y que Jesús era el igual de Dios, cuando el Islam cree que Jesús es un servidor de Dios, que fue engendrado por María gracias al Verbo y no con paternidad del Señor Todopoderoso. Jesucristo es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Como lo decía el Evangelio según San Juan, el Verbo se hizo carne. Me encantan las metáforas bíblicas. Estos manes sí que tenían el sentido de la fórmula, ¿no? Mahoma pretende entonces restablecer lo que llama él puro monoteísmo, porque según el Islam, todos los profetas son musulmanes. El Islam existió antes, el judaísmo, el cristianismo, en realidad son el Islam. Y los judíos y los cristianos tergiversaron el mensaje de Abraham, Moisés y Jesucristo. Jesucristo no es el Redentor ni el Salvador, es la palabra enviada por Allah, es el servidor del único Dios. Aunque no suelen estar de acuerdo en nada, los investigadores bíblicos y los orientalistas están de acuerdo al menos en una cosa, y es que el Islam nació en respuesta a las disputas teológicas que agitaban las iglesias cristianas de la época, la bizantina, la siriaca y la romana. O sea que en fin de cuentas, Mahoma llega para renovar la fe y reafirmar el mensaje de Cristo, para ponerle fin definitivo a estas discusiones teológicas. En eso último creo que fracasó, pues al ver cómo se insultan católicos y cristianos evangélicos en los grupos de redes sociales, el mensaje era entonces simplificar la práctica religiosa sin elaborar un dogma que pudiera generar discusiones eternas, como puede pasar hoy entre los católicos, los evangélicos, los ortodoxos y los demás, que se pelean para saber quién detiene la verdad sobre la palabra y la naturaleza de Cristo, pero también sobre cómo deben ser las iglesias o los templos. Eso no significa que no haya corrientes dentro del Islam, por ejemplo los sunitas y los chiitas,
pero es más que todo para saber quién debería dirigir el culto, y no tanto para conocer o porque no están de acuerdo sobre la naturaleza del Mesías, como puede pasar con las iglesias cristianas. También pueden estar discutiendo para saber hasta qué punto se debe usar el velo islámico o cuántas mujeres se puede tener, pero realmente no cosas muy profundas. Lo que busca es entonces un regreso a la simpleza de la época de Jesús según los orientalistas. El musulmán solo tiene como vocación servir a Dios y adorarlo a través de mandatos y prácticas diarias. Tiene que ir a la Meca una vez en su vida, ayunar durante el Ramadán, que se parece mucho al Cuaresma, de hecho, rezar 7 veces al día en dirección de la Meca y otros elementos. Aunque bueno, simpleza, simpleza, hay que decirlo rápido. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Jesús era musulmán o Mahoma era cristiano? No duden en decírmelo en comentario. Bueno, fanáticos de las historias, es todo por hoy. Si este video les pareció informativo y les gustó, compártanlo en sus redes sociales, pónganle un pulgar arriba y sobre todo, si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal. Hasta pronto.